Miren, yo digo, entre los paros de aerolíneas, de los que vamos a hablar también en el segundo bloque, el asado de la Quinta de Olivos cuestionado si 20.000 pagaron, si no pagaron, los audios de Fabiola y Alberto, que ya parece un culebrón, las acusaciones cruzadas de la UCR y el kirchnerismo. Ya arranqué con mi editorial, Martín, y los propios libertarios no van a hacer de ninguna manera que el árbol nos tape el bosque, por más que hayan pasado 4 días. Yo quiero volver a referirme al domingo pasado, cuando algunos ciudadanos se fueron a dormir tempranito o se durmieron frente al televisor por el show libertario dominguero, tal como dice el Graf. Convocar un domingo y exponer por cadena nacional, elegir el prime time, llenar los palcos de militantes tal cual el kirchnerismo que tanto criticó el presidente, me parece que fue una idea de mal gusto y además una idea innecesaria, pero por otra parte poco efectiva, porque el rating de la televisión abierta se desplomó abruptamente durante todo el discurso. Solo quedamos aquellos que analizamos para después poder estar frente a ustedes, contar lo que pasó y emitir nuestra opinión. El espectáculo montado por el presidente me parece que, si fue su idea, fue malísima. Si fue de algún asesor, y bueno, Milei me parece que va a tener que rever ese cargo. ¿Será Santiago Caputo? El espectáculo montado por el presidente Javier Milei el domingo por la noche en el Congreso fue tan institucionalmente superfluo como agraviante, inclusive para quienes asistieron desde las bancas. Por momentos, hasta molestos para quienes estábamos del otro lado de la pantalla. A lo que se puede añadir que políticamente consistió en más de lo mismo. Otra frase de la agotadora guerra relámpago verbal lanzada desde diciembre pasado. Un aluvión de palabras de un gobierno anémico de poder estatal. Era necesario. Ningún discurso podrá cambiar esa fragilidad, solo las urnas. Y en caso de que la estabilidad macroeconómica se mantenga y empiece a aparecer la estabilidad microeconómica o los resultados que la sociedad está esperando que comiencen a darse. Y eso lo sabe perfectamente Milei, que no les habló a los legisladores, sino a sus militantes y por otra parte a los mercados, como pudo comprobarse también el día lunes, ¿no? Que reaccionaron favorablemente. Yo lo dije el mismo lunes, y lo repito. Creo que el manoseo institucional fue tan innecesario como injustificable. El equilibrio fiscal y la diatriba constituyen las únicas armas de que dispone el presidente y con las que se ha sostenido en el poder hasta ahora. El palabrerío supuestamente académico es en realidad una apelación a la magia de eliminar los obstáculos que le ponen los políticos invocando el buen orden de las cuestiones públicas como si fuera un mantra. Repitió ante el Parlamento más o menos lo mismo que había dicho
días atrás, últimamente, ante la Sociedad Rural Argentina, ante la UIA, ante el IAF. Las invocaciones no son, sin embargo, las que sostienen la gobernabilidad, sino son las expectativas. Mientras estas no colapsen, la resistencia opositora seguirá allí arrinconada. La oposición política es débil, porque está desconectada de los ciudadanos que dicen representar. La mediática también lo es, porque machaca con el apocalipsis social, con tanta euforia como falta de empatía con su público. Buena parte de la prensa que se ha mimetizado con los políticos confunde la realidad con sus aspiraciones. Juega la política, pero comete el peor de los errores que un político puede cometer. Siembran pesimismo. En ese aspecto, la línea divisoria entre Milei y el resto es muy nítida y no está relacionada con la escuela económica vienesa precisamente. Mientras las distintas tribus peronistas, kirchnerista diría yo, la parte mayoritaria de la UCR que la sigue y la izquierda decimonónica apuestan a distintos tipos de planes, a subsidios, a empleo público y prebendas a financiar por el Estado para ganar apoyo electoral, Milei propone lo contrario: achicar la caja del Estado, es decir, cortar la fuente de financiamiento del clientelismo político, un negocio ruinoso para el país que ya dura más de 80 años. El gran descubrimiento del balotaje de noviembre fue que los que se quedan afuera de la repartija que gerencia la casta son mayoría y aparecen haber comprendido su situación. De allí su odio a los políticos que reproduce el discurso de Milei y el recorte del gasto público anexo. Esa idea parece gozar hoy de un consenso social inédito, pero dos circunstancias la debilitan. La primera es la innecesaria sobreactuación de su promotor, el presidente. La segunda, los números que no cuadran, como los $60.000 millones de ajustes a las provincias que anunció con tanto énfasis y que no eran tales. Bueno, terminaron siendo $20.000 millones. Según le anunciaron a los gobernadores el mismo lunes, tanto Caputo como Francos, y luego públicamente en los medios el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Esper. Quedó pagando el presidente, se apuró, asustó, se embaló por los aplausos. El dato que Javier Milei no corrigió, cuando pierde el Estado y cuánto pierde el Estado con excepciones tributarias sectoriales. Eso se llama el gasto tributario. Es el costo de las excepciones impositivas de empresas, sectores privilegiados y haciendo un importante porcentaje del Producto Bruto Interno. No dijo nada de eso Milei. El Tesoro pierde recursos por un agujero negro de $28.000 millones por año. Ese es el gasto tributario. Costo o monto que el Estado deja de recaudar por las excepciones tributarias a distintos sectores de empresas, actividades, profesionales privilegiados, inmuebles rurales,
ensambladoras, minerías, unicornio, promociones industriales y reintegros. Pero el presidente Javier Milei no corrigió en esa pérdida de 4,72% del PBI en el proyecto de ley del presupuesto 2025. Las dejó. Mientras el primer mandatario prometió más ajuste del gasto público para el año próximo en educación, jubilados, salud, pymes, en un contexto de recesión, caída del consumo y alza de la pobreza. Por otro lado, no consignó en el presupuesto 2025 que quiera cobrar impuestos a quienes no lo pagan y tienen capacidad contributiva para mejorar los ingresos públicos, como las empresas ensambladoras de Tierra del Fuego, por ejemplo. Ayer o antes de ayer lo comentamos. Cuesta el 0,33% del PBI y decenas de otras actividades, ¿no? La oposición buscará entonces obligar al presidente a morigerar el ajuste mediante la eliminación de una parte de ese 4,72% del PBI que se drena en las alcantarillas de las leyes, normas, regímenes de promociones económicas, beneficios impositivos y promociones industriales, que no agregan. No estamos hablando de promociones industriales que se radiquen en la Argentina. No estoy hablando del RIGI, claramente. Estoy hablando de algunas industrias que por amistad o por haber integrado la UIA en su momento, o lo que fuere, gozan de ciertos privilegios concedidos por los gobiernos populistas para estar en paz, para seguir en la suya. Milei dijo que si la oposición modifica partidas del presupuesto, de ese proyecto de presupuesto, hará un veto total. Otra vez el chancho a la chala, ¿no? La situación es crítica y el ajuste socialmente doloroso, presidente. La seriedad se impone en estos tiempos como una obligatoriedad. Miren, ya no lo voy a preguntar. Ahora, si me permiten, lo voy a afirmar. Presidente, el show del domingo no era necesario. La sociedad espera otra actitud y buenos resultados que impacten en cada uno de los argentinos. Y cuanto más pronto mejor, antes que el consenso y la paciencia comiencen a agotarse. Así de importante, así de simple.